Hola a todos, nuevamente estamos acá arrancando con nuestro último video del blocking de nuestra animación de breakdance con David Rick. Ya llevamos estamos haciendo como toda terminando esta parte de la cámara, la cual tuvo varias cosas. En esta primera parte quería contarles pues que recibí varias notas de varios amigos, compañeros. Los voy a nombrar acá, quienes son Jairo Cuadrado de Casper, que ustedes ya lo han escuchado en el podcast. A Jairo también lo han escuchado, pero en este caso tuve la ayuda de Ignacio Ochoa, argentino, quien me estuvo pues como guiando un poco y me dio un poco de feedback en esta animación, y me ayudó pues un montón para poderla mejorar. La primera nota que recibí fue algo que se veía muy raro en la primera cámara, cómo mejorarla un poco. Se veía rara, que fue lo que inicialmente pues pasó, y ya luego entonces pues ya la mejoré. Fue algo como simplemente de cámara, y chequeando, entonces ahí aproveché para moverla un poco y seguirla mejorando más. Em, luego de esto pues entonces esto, ¿cómo hice este proceso? Les voy a explicar un poco. El blocking que vieron en el video anterior lo subí a una página que se llama CineSketch. En la página CineSketch se puede subir un video y se puede mandar el link a otra persona para que lo chequee, y de ahí pueda hacerte notas encima, o se puede dibujar también, y vas a recibir pues como un buen feedback para poder mejorar tu animación. Bueno, en este caso ahora mismo estamos pues mejorando, chequeando pues como la pose del brazo otra vez nuevamente. Y algo que recibí fue como mejorar un poquito esta puesta silueta de esta mano, como mejorarla como rotarla un poco. Entonces como que no es necesario hacerla justamente, pero también es interesante ver cómo las personas ven cosas que nosotros no. Entonces hay que analizar este tipo de opiniones y agregarlas en el caso de que nosotros decidamos hacerlo o no. Hablando un poco de feedback, quisiera darles como mi opinión al respecto. El feedback siempre tiene como objetivo mejorar nuestra animación. Nosotros pedimos feedback a personas pues que sabemos que tienen gran experiencia y saben mucho de animación también, y nos pueden ayudar a que nuestra animación mejore mucho. Pero hay que tener en cuenta porque en este tema existe un tema que es como de ego o de no sé cómo llamarlo, pero se encuentra en este caso hay muchas veces gente que no le gusta que le digan cosas de sus animaciones o este tipo de cosas. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros damos feedback cuando es pedido, o lo recibimos cuando se lo pedimos a alguien más. Es súper importante esto, para no irnos a meter con una animación de una persona que ya sabe, sin tener en cuenta que esta persona nos pidió su opinión. O sea, es un trabajo personal y esta persona pues le metió mucho tiempo y sacrificio a esta animación, y ya nosotros pues opinamos sobre ella o no, pero dependiendo de esta persona. Ahora, cuando una persona da feedback, no, nosotros como dueños de la pieza o del shot que estamos haciendo, no estamos obligados a hacer ese feedback. Eh, pero sí podemos, nosotros tomamos la decisión de aplicarlo o no. Entonces la persona que nos dio feedback lo que hace es que nos da una opinión abierta, pero nosotros tomamos la decisión de agregarlo o no agregarlo. En caso de que lo agreguemos y mejore, pues fue muy buen feedback. En caso de que lo agreguemos pero no estemos tan de acuerdo, pues no lo agregamos y no va a pasar nada, porque el feedback funciona así: es una opinión libre que te da una persona sobre tu plano, y ya tú decides hacerlo o no hacerlo, y ya está. Para eso nosotros pues somos como los dueños de la pieza, y ya. Eh, y eso pues no va a cambiar nada. Eso por el lado del feedback. Yo les quería decir otra cosa aquí, que era del feedback. Bueno,
Mientras tanto podemos ir chequeando acá. Ya aquí tuve como algo interesante que me marcaron, y es la, la línea de acción que tenía en este caso en el rostro, o sea, en la cabeza. Como marcar un pequeño arco en la cabeza hacia el otro lado, porque estaba mirando hacia la izquierda de la pantalla, pero en este caso ya cambiaba a la derecha de la pantalla. Pero entonces, para hacer esto mejor y bien contrastado, es interesante ver que viene de izquierda y luego va a derecha, pero se marca un arco en la cabeza, como que se curva un poquito hacia el lado hacia el que está mirando. Y la ceja también se levanta, la ceja derecha, pues estamos viendo a pantalla, la ceja que está al lado derecho, pero la izquierda de él se levanta un poco más cuando mira hacia la izquierda de él. Es un poco enredado, pero en conclusión es marcar el arco de la cabeza hacia el lado del que está mirando, y eso ayudó un montón para mejorar esta pose, esta animación. De acá, luego de esto, tuve varias notas. Entonces, una de las que me marcaron fue esta. Y también hay algo muy importante sobre esto, y es que ¿por qué estaba jugando tanto yo con el tronco del personaje y con la cadera, con el root que llaman, otros le dicen cock? A esto es como que no se viera siempre pivoteando desde ahí, como girando desde la base, sino que se viera que se desplaza también, no que gira solamente, sino que se desplaza también sobre el borde de la cámara, y eso va a ayudar, eso ayuda un montón. Entonces, bueno, estas son como el principio de las notas que me marcaron, que en realidad pues me ayudaron un montón ya cuando ya lo vi muchísimo mejor. Una de las notas también fue como cerrar el libro un poco más arriba, darle un poco más de contraste ahí, de emoción. Y ya cuando lo agregué pues en el blocking, pues ya se vio muy bien, la verdad. Yo marco este tipo de notas de acting. Me gusta mucho cuando me las marca Jairo, porque él tiene muy buena pila y muy buena opinión sobre este tipo de actings, porque a él le gusta mucho esto, maneja mucho lo que es la expresión facial y el sentimiento y la emoción y todo este tipo de cosas, desde un personaje, como los cambios de emociones, pero en el facial, y le va muy bien en esta parte. Yo me siento un poco más fuerte en la parte de mecánicas, y como en la parte de mecánicas me va mucho mejor. Las emociones, tengo que trabajar un poco más en eso, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad de hacerlo. Bueno, aquí ya teníamos la parte de la mirada resuelta, en la que mira de izquierda a derecha y se desplaza un poquitico ya el root de la cadera, y no se ve que pivote, o sea, que rota desde ahí, no, sino que se desplaza también, y ya eso me ayudó pues un montón. Hablando un poco retomando el tema del feedback, es importante tener en cuenta que cuando hacemos planos personales, nosotros somos los dueños de la pieza. Entonces, por esta razón, nosotros tomamos las decisiones de qué queremos agregar, qué queremos, si nos dan una opinión que es muy válida y funciona muy bien sobre lo que estamos haciendo, pues entonces la agregamos y ya está. Si no, pues entonces no la agregamos si no funciona. Y bueno, pero también tengo una opinión sobre el tema es importante aclarar esto para que cuando recibamos feedback lo recibamos de la mejor manera, porque he encontrado casos en los que, por ejemplo, el feedback no es bien recibido y este tipo de cosas. Entonces es importante que nosotros sepamos a quién le pedimos feedback, cuál es la manera correcta de tomar el feedback y esto. Entonces, bueno, en este caso ya ustedes saben que cuando se trata de un plano personal, la manera correcta, y digamos que los que tomamos las decisiones finales somos nosotros, y las opiniones libres que nos llegan de las otras personas pues ya son simplemente eso, son como opiniones para mejorar el plano.
hay un tema importante, y es que muchas veces estos feedback no son a veces ya, pues en este caso porque son personales y somos los dueños de la pieza. Pero cuando estamos trabajando en una empresa y nos llega el feedback, nosotros estamos obligados a realizar ese feedback, ya que nosotros no somos los dueños de la pieza o los dueños del tema. Entonces en este caso ya nosotros estamos obligados a hacer este feedback con el objetivo de obtener el mejor resultado para el dueño o para el cliente que lo está haciendo. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos claro esto. De las cosas interesantes que luego llegaron en feedback, esto fue una nota muy que le agregó muchísimo a mi personaje en este momento. Porque lo que en este momento le pasa a él y lo que él siente es que él empieza a disfrutar la música, correcto, pero entonces estaba viendo que la inclinación y el brazo se estaban dirigiendo hacia el mismo lado, es decir, hacia la parte izquierda de la pantalla. Entonces eso fue desde el blocking anterior que se veía así, se dirigían hacia el mismo lado, como que empujaban hacia el mismo lado. Pero entonces vino una buena opinión de Ochoa, que es un genio, en cómo agregarle dinero, cómo contrastar esta parte. Entonces lo que ya ahora pasa, después de que ya vine a explorar esta parte, es que la mano derecha hace una fuerza hacia la parte derecha y la cabeza va con el tronco hacia la parte izquierda de él. Entonces cada vez que él sube y baja, hay como unas fuerzas contrarias, la mano hacia la derecha y el tronco y la cabeza hacia la izquierda. Y esto la verdad que cuando ya lo vi en cámara y ya en blocking, esto cambió muchísimo y la verdad que me ayudó muchísimo para reforzar esta parte. Porque la verdad que sí se veía bien, pero sí hacía falta algo diferente ahí. Entonces ya resolviendo esta parte, tenía que, manipular un poquito la parte de la mano izquierda también para que funcionara ya con el contraste de lo que iba a agregar. Y entonces ya se puede ver un poco que va la mano derecha hacia la derecha y el cuerpo y la cabeza hacia la izquierda. Con la cabeza también, algo muy interesante es que la cabeza también va está girada hacia el otro lado o sea, no hacia la parte derecha de él, sino hacia la parte izquierda. Entonces esto me ayudó también un montón para poder generar ese contraste entre la fuerza de la mano hacia la derecha y el tronco hacia la izquierda. Y esto ya también tenía sus consecuencias también un poco, que era ya también manipular el tema de la mano izquierda para que funcionara bien también, porque ya iba a traer entonces esto. Y también en el facial, como ya cambiaba la perspectiva, cambiaba hacia donde él tenía girada la cabeza, entonces eso me llevó también a modificar un poco el facial y cómo iba a quedar finalmente. Pero entonces ya tenía una cámara, no se veía la cara, el rostro tan perfilado, sino un poco más de frente a cámara. Entonces ahí ya se puede trabajar un poco mejor el facial. Y también trabajando que no pivotee desde la cadera, sino que se desplace también, que eso le agregó un montón. Aunque era difícil lograr esto igual, porque desde el arco que él tiene en la espalda, cuando él bajaba, era un poco complicado. O sea, lograr toda la fuerza hacia la izquierda totalmente fue complicado. Entonces se mantiene un poco más lineal. No tanto izquierda, pero sí un poco lineal para conservar ese contraste, porque si no todo el cuerpo y la mano se iban hacia la derecha.
Cuando entonces entramos a corregir la mano, también esto toma tiempo porque la mano va a tener un eh, va a tener una fuerza que cada vez que él sacude pues el brazo. Pero tampoco quería esta mano que ya se usa mucho, que es lo que llaman por ahí cliché, que es esa mano con el dedo índice arriba como apuntando. Entonces por eso mantuve como la mano un poco abierta, un poco más abierta, aunque sí se ve el índice pues como más separado, pero al final pues ayudaba mucho. Y no quería y no logré y no hice pues lo mismo de la mano con apuntando, que eso ya se ha usado un montón. Entonces por eso más bien la dejé un poco más abierta. Y la cámara también la modifiqué un poquitico ahí. Siempre en cada proceso siempre me di cuenta que en cada parte que la cámara siempre había que moverla un poquito para mejorar el encuadre. Siempre ahí en el detalle. Cuando ya me pongo a ver esta parte, en realidad sí tomó más tiempo, que fue la del feedback. Ese feedback tomó buen tiempo. Ya estaba listo, pues entonces ya ahí guardé la nueva versión, sacar Playblast para revisar cómo funcionaba. Y la verdad que la cabeza girada para el otro lado funcionaba muy bien. Ya cuando se puede ver, entonces sí tiene un contraste. Brazo hacia la derecha, cuerpo un poquito hacia la izquierda. También cuando deja el libro también lo agregué como una parte de cuando empieza a disfrutar pues la música. Y igualmente la cámara siempre fue como explorando cuál era la mejor y al final pues resultamos bien, pero era muy loco porque la cámara no estaba al final desde el principio. Siempre había que moverla. Como para mejorar ahí el gusto de la cámara. Al final de la cámara siempre le reduje un montón el tema del temblor. Porque se veía muy fuerte. Y no estaba funcionando. Entonces le quité mucho de ese temblor al final. Porque no me gustaba ya cómo se veía. Incluso cuando ya estaba haciendo el spline, ahí me di cuenta que temblaba mucho. Cuando me enfoqué en la parte de atrás, en la parte del background, de la pared y todo lo que puse al final, ahí ya se veía mucho que temblaba. Y entonces decidí pues más bien ajustar esto y le reduje un montón. Hay varios plugins que hacen eso. He escuchado también. Por ejemplo, hay plugins que hacen el shake, ese temblor. Se lo pueden agregar a varias cosas. Y bueno, en este caso yo no lo usé porque era simplemente la cámara. Ya yendo un poco a la parte más adelante, había un pequeño salto entre las dos cámaras. La que había antes de esta y la que venía, entonces ahí moví un poco. Y también es interesante ver cómo con esos controles de las piernas puede lograr un mejor arco, un arco más bonito. Un mejor arco aquí en las piernas, para que en esta pierna, la que iba adelante, para que se viera mejor. Ya chequeando cómo se veía y cómo funcionaba, recibí ya varias notas también. En la parte del baile general no, porque parece que funcionaba bien. Pero aquí en esta parte se sentía un poquito de desbalance cuando iba a recoger el libro. Entonces lo que tuve que hacer en esta parte fue correr un poquito los pasos. Los pasos fueron un poquito más cortos para poder mover el balance de la pierna derecha hacia la derecha, un poquito más a la derecha, y que el personaje se quedara mejor, más balanceado. Una de las notas muy buenas que recibí fue de Casper. Casper me decía que en esta parte nuestro personaje pues se ve como muy cuadrado ahí, como que no pasa nada.
que había que agregarle un poco más de personalidad. Tenía toda la razón. Entonces aquí ya tuve que rehacer esta última parte un poco para cambiar el tema de la pose final, de cómo iba a ser esta parte para agregarle un poco más de personalidad, porque se sentía muy cuadrado. O sea, se sienta, coge su libro y empieza a leer nuevamente, pero no pasó nada. Entonces como que, es decir, que él estaba sentado en una actitud de tipo estudioso, cambia a hacer todo el baile y luego se vuelve a su actitud tipo estudioso. Pero entonces, hablando un poco de este tema, pudimos llegar a la conclusión de que lo mejor es que él cambia un poco de actitud. Entonces que se siente un poco más gángster, no sé cómo lo llamarían. Como con más confianza, un tipo con más confianza. Entonces ahí ya llegué a una exploración de la última pose, de cuál era el mejor camino para la última pose. Y entonces aquí ya lo exploré un poco más. En esta parte sí hay algo tranquilo y es la sentada, como agregar una pose más en la sentada para cuando él ya vaya a hacer la última pose. Y también el apoyo de la mano, porque muchas veces uno tiende a apoyarse en esa mano para sentarse. Pero al final creo que no la agregué. Lo mejor fue que con esta mano ya en esta parte de la animación él ya va a chequear la página como para seguir derecho y poder empatar con la siguiente pose. Entonces ya aquí la posición de los dedos sí era súper importante, cómo funcionaban aquí, como buscando la página, el hombro, el tipo de tuiquear las cejas un poquito para ajustarlo y cómo iba a ser la transición. Entonces llegando pues como a una exploración de qué era lo mejor acá, llegué como a la pose que ya tenía en mente, que iba a ser la siguiente y que estaba dibujada. Entonces aquí ya lo que pasa es que abre su libro en la página donde va y ya viene la transición para la siguiente pose. Buscando un poco la exploración de lo que quería en esta siguiente pose, era una pose en la que él se recuesta sobre el espaldar de la silla, ya muy confiado, un tipo lleno de confianza, con la mano sobre el espaldar de la silla. Entonces lo importante aquí era poder analizar que se marcara un poco la línea de acción de la espalda. Ustedes pueden ver, yo muevo mucho este tema para que se marque la línea de acción de la espalda y se pueda ver que está recostado sobre la silla, porque si lo marco, si lo recuesto directo en la silla, se ve muy de frente a cámara. Entonces por eso lo incliné un poquito más a la izquierda para poder ver esa línea de acción y que se marcara un poco más. Si no se va a perder, pues como la pose no se va a entender mucho. Y lo mejor pues era buscar esa inclinación hacia la parte izquierda. Ya la parte de la mano derecha me tomó un poquito de tiempo para ajustarla bien y que quedara pues como con el hombro arriba, sosteniendo pues todo el tronco. Y ya la pierna, también la rodilla, cómo buscar una mejor silueta para esa rodilla. Entonces el definitivo, yo quería que quedara la pierna cruzada arriba. Entonces busqué si la mejor opción era cruzar la otra, y al final así fue. Entonces bueno, entonces lo importante acá fue explorar cómo se veía con las dos piernas, si era mejor la derecha sobre la pierna izquierda o la izquierda sobre la pierna derecha. Entonces ya explorando como todo esto, me di cuenta que era mejor la izquierda sobre la derecha, porque también las tanteé las dos.
Como les decía, es importante ver cuál es la mejor decisión o la mejor manera en que podemos resolver una pose y cómo se ve mejor. Entonces al final resolví hacerlo con la pierna izquierda y funcionó mucho mejor. Y también entonces ya me enfrenté a la posición de cómo iba a posicionar pues la mano izquierda y tal. En este caso lo que estaba haciendo era una pequeña transición para ya pasar a nuestra pose arriba. Entonces agregué como un in-between acá, donde va arriba. Bueno, esto es como una anticipación para caer ya sobre la última pose. Entonces agregué como una anticipación de esto. Y la pierna izquierda pues un poco estirada ya donde ya va a caer, donde ya va a estar. Esto igual lo modifiqué luego ya en el spline para que quedara pues ya mucho mejor la transición y que se viera mejor. Aquí me enfrentaba pues al tema de la pose de los dedos, a la cabeza nuevamente, pero como anticipación. Entonces tenía que ir arriba con la cabeza y el libro para ya caer en la última pose. Y para hacer esta transición pues la mano derecha ya tenía que estar posada sobre el espaldar, porque ya tenía que tener claro a dónde iba a caer, a dónde iba a reposar pues bien. Entonces pues esto tomó como un poco de tiempo en la pose. Lo importante también era lograr la silueta. Aquí hubo algo interesante, que esto me tomó tiempo para lograrlo, porque no tenía claro cómo iba a ser la transición de esta mano de esa mano pues arriba. Igual la puse, la dejé así, pero funcionaba para esto, pero ya luego cuando pasé más a blocking, a spline, ya me di cuenta que no funcionaba bien así y tuve que ajustarla un poco para que se viera mejor. Igual si pueden ver aquí, es importante que este tipo de manos no queden como una línea recta, sino que se marque un poquito el ángulo del codo para poder que se vea mejor. Y ya pues siguiendo adelante con esto, estábamos chequeando pues que si se levantara correctamente y si funcionaba, pues entonces hice un playblast con la herramienta de la lupa. Ya vamos entonces a terminar este video, en el que pues les mostré como el feedback que recibí sobre el blocking, y al final les voy a dejar la animación pues que ya quedó como blocking final. Y ya nos fuimos pues a spline. Entonces nos vemos ya en el próximo video. Vamos a spline. Gracias a todos por estar ahí. I got you stuck off the realness. Yeah.